Acompáñeme, por favor. Libro de Apocalipsis. Vamos a continuar con el estudio que hemos iniciado. Hemos visto la principal doctrina presentada por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia, la doctrina del amor. Y me gustaría que podamos continuar en el estudio de lo que fue la enseñanza de los apóstoles, y uno de los principales desafíos de entender, de tener conciencia en nuestro corazón, es justamente la esperanza de la resurrección, del retorno de nuestro Señor. Y para ello vamos a entrar a escudriñar uno de los libros más desafiantes en interpretación bíblica, que es el libro de Apocalipsis. Y permítame esta mañana arrancar en el capítulo 2. Yo voy a hacer una contextualización en un momento. Y la palabra del Señor dice así, capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos ayude, nos guíe, nos bendiga en este estudio que vamos a realizar. Como les decía, uno de los más desafiantes, entrar dentro de lo que es el libro de Apocalipsis. Hay varias escuelas de interpretación que proponen teológicamente un escenario escatológico. Eso quiere decir que la mayor parte del libro de Apocalipsis se refiere a escenarios futuros, acontecimientos futuros. Lo que va a acontecer al final de los tiempos y lo que irá aconteciendo en ese transcurso del final de los tiempos. Y el Señor habla al apóstol Juan y le dice así, capítulo 1, acompáñeme por favor, verso 1, dice así: la revelación en el original quiere decir apocaliptos, y por eso nosotros tenemos el libro titulado como Apocalipsis, que es una expresión más griega, pero la expresión en español, la traducción es revelación. Por eso dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo,
y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición muy preciosa para los que oyen, para los que leen y para los que guardan, dice, estas profecías, este libro precioso. De tal manera que esa expresión que dice bienaventurados es la misma expresión que utilizó el Señor Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y dio las bienaventuranzas. Esa expresión en el griego es en makarios, que quiere decir felices, dichosos. Y la palabra del Señor dice aquí, dichosos, felices los que escuchan estas palabras, los que la leen, los que las guardan. Dice esto porque en aquel tiempo no todos sabían leer, pero sí sabían escuchar. De tal manera que si querían saber de la Escritura, iban a la iglesia y escuchaban la lectura. Habían tiempos de solo lectura de la palabra del Señor, porque eran pocos los que tenían acceso a la posibilidad de leer. Por eso dice, bienaventurados los que oyen. No tenían la oportunidad de saber leer, ya les alcanzaba la bendición que da la palabra del Señor. Y dice, bienaventurados, dichosos los que leen estas profecías. Y dice, bienaventurados los que las guardan, porque no será suficiente con oírlas y leerlas, sino con ponerlas por obra en nuestras vidas. Y el Señor, permítame ahora solamente parafrasear, le dice a Juan que escriba a las 7 iglesias este mensaje y le dice al apóstol Juan, tú vas a escribir las cosas que has visto. Estaba hablando del pasado inmediato, en su conocimiento con el Señor Jesús. Le dice las cosas que son, lo que estaba aconteciendo en ese momento. Estábamos aquí por el año 95, después de Cristo. Y luego le dice las cosas que han de ser después de estas. De tal manera que el Señor le hace un bosquejo del libro de Apocalipsis al apóstol Juan y lo estructura de tal manera que en el capítulo 1 hasta el capítulo 2 el apóstol presenta las cosas que has visto, lo que él había visto, la gloria de Dios, la gloria del Hijo del Hombre, o el Hijo del Hombre en su gloria preciosa, en poder y gloria. Luego le dice, escribe las cosas que son, y eso escribe en el capítulo 2, el capítulo 3. Ahí vemos una descripción que hace el Señor, una radiografía de las iglesias de aquel momento. Y permítame decirle lo siguiente, mencionar lo siguiente para que podamos en este desafío tan importante de leer Apocalipsis, y le pido que esté usted leyendo este precioso libro. Mire usted, hay un principio que nos ayuda a hacer una buena interpretación bíblica. Varios principios hay, pero este principio, permítame presentarles, se llama exégesis. La exégesis es un principio que nos sugiere, que nos instruye encontrar, descubrir, asimilar, traer a la luz de nuestro entendimiento el significado primero de la palabra. Lo voy a parafrasear ahora. La exégesis se funda en una proposición bíblica, teológica muy fuerte que dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. De tal manera que lo que la palabra del Señor significó en el momento que fue entregada y como la entendieron quienes la recibieron, sigue siendo igual. ¿Se entendió? Voy a decirlo de nuevo. Alguna vez me dijeron a mí, alguien me comenta y me dice, pastor, ¿no es cierto que un mismo versículo tiene hartas interpretaciones? Y más no, mi amado hermano. La palabra del Señor tiene un significado y puede tener varias aplicaciones. ¿Qué es
herente. ¿Está bien? Yo lo puedo aplicar en diferentes escenarios. Algo que yo he entendido que es una verdad absoluta de parte de Dios entregada. Y fue entregada en un momento preciso y el Señor no estaba jugando tuja de esconderse. Cuando entregó la palabra, quienes la recibieron, la intención de Dios era que la entiendan, la comprendan. Y cuando el Señor escribió estas 7 cartas a las 7 iglesias, no las escribió para que ellos digan, ¿qué habrá querido decir aquí el Señor? La verdad no entiendo nada, ¿no? Bueno, entonces, no. Él escribió para que ellos entiendan y déjeme decirle algo, se cercioró de que le entiendan. Y cuando ellos recibieron esta carta en la que nos estamos concentrando hoy día, la carta a los Efesios, la escribe Juan la escribe y la escribe obedeciendo al Señor, haciendo un análisis o una entrega de lo que le dice el Señor, escribe lo que es. Insisto, la estructura que el Señor le da para el libro, al apóstol Juan le dice, escribe las cosas que fueron, que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Y cuando estamos viendo acá, era lo que era en ese momento. No es que no había la iglesia de Éfeso, estaba la iglesia de Éfeso. Vamos a ver problemas reales de la iglesia de Éfeso en ese momento, que no eran los problemas que tenía la iglesia de Éfeso cuando Pablo escribió la carta a los Efesios. Si nosotros vemos la carta a los Efesios, que yo voy a hacer una armonía hoy día, muy breve, por cierto, vamos a ver de que Pablo le escribe a los Efesios de otra manera. Y les dice otro escenario. Pero está escribiendo Pablo 35 años antes. Después de 35 años les llega esta otra carta con otro tenor, otro escenario, otra situación de la iglesia que se convierte luego, mis amados hermanos, en una revelación. Lo fue una revelación para la iglesia de Éfeso en ese momento. Lo es ahora para la iglesia toda, por todos los tiempos. En el sentido de que nosotros podemos ahora leer esta carta, entender qué le pasó a los Efesios y poder decir, lo bueno que les pasó, que nos pase, y lo que debemos evitar, evitémoslo. Lo que observó el Señor, lo que les dijo, pero tengo contra ti. Nosotros podemos decir que no vaya a ser un día el Señor nos diga, tengo contra ti. Sino que nosotros podamos recibir este consejo tan precioso, podamos aprender. Y permítame ahora contextualizar un poquito en ese esfuerzo de hacer ese exégesis. ¿Qué quiere decir? Entender qué fue lo que entendieron los efesios y quiénes eran estos hermanitos. La iglesia de Éfeso era la iglesia más influyente en ese tiempo. El Señor escribe a 7 iglesias que se encontraban en una región del Asia Menor, todas no muy lejos la una de la otra, pero la ciudad de Éfeso se encontraba en una zona portuaria, de tal manera que era una zona comercial muy intensa, era una ciudad cosmopolita, quiere decir, era una ciudad en la que había personas de diferentes nacionalidades, en la que iban y hacían intercambio comercial y era muy fuerte, y usted podrá entender de que también había un tema económico también intenso. Dice que había tanta abundancia, eran muy ricos, ¿no? Tenían mucha bonanza, tenían mucha solvencia económica, tanto así que el apóstol Pablo les tiene que hablar a él. Nosotros hablaríamos aquí en Santa Cruz con todo ango y ingo, ¿no? Para ellos era todo ango, grande, ¿no? Grandango, era superlativo. A ver, mire, vamos a leer un poquito cómo les escribe Pablo. Estamos hablando 35 años atrás. Mire, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estoy en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de su gloria. Por esta causa yo dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y así Él va escribiendo y va hablando en términos superlativos cuando dice la supereminente grandeza de las riquezas de su gloria y su poder. Y Él va hablando de que todo era mucho más grande de lo que ellos podían tener, de lo que podían ser, de lo que podían poseer. Y era una iglesia muy especial, la iglesia de los Efesios. Enfrentaba problemas importantes. Era sede de una de las religiones paganas más fuertes de aquel tiempo. En ella se rendía el culto. Estaba uno de los templos más importantes de la diosa Artemisa, conocida como Diana de los Efesios, que tenía una doctrina tremendamente compleja y pagana. En un momento vamos a mencionar un poquito cuando habla de la doctrina de los Nicolaitas. Y el Señor va hablando al pueblo a su pueblo y le dice así. Quiero que usted note esta característica que presenta el apóstol Pablo. Estamos viendo la carta décadas antes de recibir la carta por mano del apóstol Juan, una carta del Señor Jesucristo enviada a los Efesios. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Quiero que usted note que la característica de la iglesia de Éfeso era una iglesia llena de amor. Por eso dice, era la supereminente grandeza de su amor, que Él les había escogido antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual les había hecho aceptos en el amado. Pero ellos tenían una característica cuando dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Cuando, mire, llegaba la noticia al apóstol Pablo de que la iglesia que él había fundado, cuando escribe Juan, ya la iglesia tenía 40 años aproximadamente. Ahí era una iglesia un poco nuevita, seguramente unos 5 años, un poquito más. Y él escucha de la iglesia que había fundado, de los hermanos que se habían convertido, que ahora llegaba la noticia de que era una iglesia que se amaban los unos a los otros. Ese amor que hemos estudiado en los domingos pasados, el amor ágape, fluía en esta iglesia. Era una iglesia que tenía gozo, que tenía paz, que tenía paciencia el uno con el otro,
que tenían benignidad, que tenían bondad, que tenían templanza, mansedumbre. Era realmente algo hermoso lo que estaba aconteciendo. Eran reconocidos porque se amaban los unos a los otros. Y pasa el tiempo. Juan ya anciano, ya no habían ya los demás apóstoles, todos habían muerto. Y dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, capítulo 2, verso 1, libro de Apocalipsis. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Permítame decir que esta palabra paciencia en el original no es macrotumia, es upomone, otra palabra que quiere decir resistencia, que quería decir aguante, pero no era macrotumia. Y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Permítame decirle algo, mi amado hermano. Realmente el currículum de la iglesia de Éfeso era un currículum muy solvente, muy especial, muy interesante, muy importante, muy loable. Vemos que el Señor le dice: yo conozco tus obras. Y no es fácil, mi amado hermano, que conozcan tus obras y tú puedas ser hallado, aprobado. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras y de tu arduo trabajo. Le está diciendo: tú te esfuerzas tanto por la obra. Conozco tu trabajo, tu intenso amor por mi nombre. Le dice: conozco de tu sufrimiento, conozco de tu disciplina en el estudio de la palabra. Tanto así que tienes las condiciones, la capacidad de poder escuchar a un maestro y saber si está predicando de la Biblia o no. Eso le está diciendo. Porque has examinado, dice, has probado. ¿Sabe qué significa eso? Les has tomado examen. Les tomaste examen a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y le dice, en esa armonía del elogio se llama a la iglesia de Éfeso, le dice: pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Pero dice la palabra del Señor: pero tengo contra ti. Después de todo eso, mi amado hermano, todo ese contexto de esa iglesia tan, ¿cómo puedo decir? Tan interesante, tan disciplinada. Le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego le hace una advertencia y le dice: por tanto, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Esta llamada de atención del Señor a la iglesia de Éfeso, decíamos la iglesia más influyente, la iglesia más importante, la iglesia más prestigiada, vamos a decir así, se encontraba con un problema que no se encuentra aquí en la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, sino que ya la vemos después de cerca de 40 años. Ellos están enfrentando un tema
que se convierte, escúcheme bien, en el peligro más terrible, inminente, que enfrenta todo creyente, toda iglesia, toda familia. Enfrentamos en nuestras vidas, mi amado hermano, si no tenemos cuidado. Dice la palabra del Señor: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ya la iglesia de Éfeso no buscaba, cuando dice has dejado tu primer amor, utiliza una expresión que es agapén. No está hablando del amor fileo, no está hablando de un amor fraterno, no está hablando del sentimiento, no está hablando. Está hablando de que había una iglesia ahora muy disciplinada, una iglesia muy sacrificada, una iglesia, escuche bien, que estaba cayendo. Por eso dice, recuerda de dónde has caído. Había caído en un escenario de religiosidad. Era una iglesia muy religiosa ahora. Eran muy estrictos, eran muy ortodoxos. Ortodoxo quiere decir que estaban muy apegados a lo puro. De tal manera que ellos estaban atentos a que nadie enseñe algo que esté fuera de lo que se enseña en la palabra del Señor. Pero con todo y todo, ¿qué es lo que sorprende, mi amado hermano? Con todo y todo, ellos habían olvidado, habían caído. Y dice la palabra, recuerda por tanto, les dice, recuerden de dónde han caído y hagan las primeras obras. Han perdido su primer amor. Perdieron su primer amor. Y sabe que cuando uno lee esto, no sabe de qué está hablando muy bien, de qué se tratará, qué estará diciendo el Señor, qué será el primer amor, ¿no? Casi que algunos entienden amor a primera vista, debe ser medio parecido, no sé, ¿no? Pero aquí está hablando la palabra del Señor de lo que ellos experimentaron cuando recién conocieron a Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Porque dice el apóstol Pablo que ellos, cuando conocieron al Señor, ellos no estaban buscando algún beneficio porque eran gente muy acomodada, eran gente de negocios en una ciudad muy próspera y ellos eran bastante ricos. Y les dice el apóstol Pablo de que ellos habían buscado con amor sincero al Señor. Escuche bien lo que voy a decir. Ellos cuando conocieron a Dios se enamoraron del Señor. Y lo que había en su corazón era todo el anhelo, todo el deseo de seguir conociendo cada vez más a Dios. No había un otro interés. Ellos no venían a la iglesia para que Dios no los castigue, o para que les vaya bien, o para que tengan bendición. No estaban en ese escenario intermedio. Ellos habían llegado a un escenario muy importante. Estaban porque querían y amaban a Dios y querían conocer a Dios. Tenían ese escenario en sus corazones como lo tuvo Sadrach, Mesach y Abednego cuando le dijeron allí al emperador, al rey: ¿sabe, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos de tu mano? Y si no, quiero que sepas que tampoco nos vamos a inclinar ante tu estatua. ¿Sabe qué significaba eso? ¿Sabe qué? Yo voy a seguir amando al Señor, haya o no haya esta bendición, venga o no venga, mi amor permanecerá inmutable. Eso era lo que había en el corazón de estos efesios. Aquí cuando leemos la carta de los Efesios, ellos recibieron por el apóstol Pablo unas instrucciones importantes a tomar atención. Y permítame solo mencionar algo que ellos ya tenían, mire, se les había escrito. Y dice así, capítulo 5, verso 21, mire lo que dice, estoy en Efesios, una carta de 30 años antes, un poco más. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aleluya. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿no? Varios hermanos así, recibo, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella, y se entregó hasta muerte, y muerte de cruz, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El apóstol Pablo les presenta un escenario en un paralelo, que quiere decir, en un escenario que era de la vida cotidiana, hablando y mostrando un paralelo espiritual. Está hablando del matrimonio del esposo y la esposa y lo compara con Cristo y la iglesia. Entonces yo voy a tomar ese mismo escenario para que podamos comprender un poquito mejor lo que es el primer amor. Amén. Y voy a irme a ese escenario cotidiano que nos va a ayudar a entender una verdad espiritual más sublime, más intensa, más alta, más elevada. Y déjeme decirle que así como en la iglesia se puede perder el primer amor, así también se pierde en el matrimonio el primer amor. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. La misma sentencia que se le da a la iglesia si pierde su primer amor es la misma sentencia que recibe el matrimonio si pierde su primer amor. Se lo voy a decir de nuevo. La palabra del Señor aquí le dice a la iglesia: porque si ustedes no se arrepienten, yo pronto vendré a ustedes y voy a quitar, dice, el candelero de su lugar. Le está diciendo, van a dejar de ser una iglesia. Ya no serán más iglesia. Ya no podrán ser más luz en medio de las tinieblas. Y la palabra del Señor aquí, en ese paralelo con el matrimonio, que estamos haciendo ese esfuerzo ahí para poderlo entender, déjeme decirle que también en el matrimonio hay algo que se llama el primer amor. Ese tiempo en el que nosotros nos conocimos como parejas, cuando conocimos a nuestra esposa, la esposa al esposo, y había ahí una atención especial, un enfoque especial. Ese amor, primer amor, no importa si llegaba en bicicleta el hermano, ¿no? Ellos lo veía más choquito, porque llegaba en Talcadingo, ¿no? Con su bicicleta. Otros le podían echar a pie por último, ¿no? Y era hermoso. Hay varios así, aleluya, aleluya, dicen, ¿no? Y ambos tenían un interés supremo, un interés de conocerse el uno al otro. No había otros intereses colaterales, voy a decir. Podían charlar 4 horas, 5 horas, no importaba. Yo recuerdo que cuando yo conocí a mi amada esposa, todavía mi amiga, ¿no? En aquel tiempo, qué sé yo, íbamos a una vigilia o a la iglesia o al ayuno o una reunión de una universidad, y bueno, de ahí íbamos a charlar. Charlábamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Yo le decía, ya me tengo que ir. No, por favor, 1 horita más. Cámate la pelea. No alcanzaba. Nosotros mirábamos y decíamos, oye, mira cómo se pasó el tiempo. Increíble. Si parecen 2 minutos. Y pasábamos, ¿sabe qué? Nos volvíamos a ver y nos habíamos visto el día de ayer
¿Y cómo te ha ido? Y podíamos charlar y contarnos a detalle lo que había pasado. Y te cuento que el profesor pestañeó, respiró, y porque estábamos pasando clase, no teníamos mucho que contar, digamos, ¿no? Pero le contábamos de nuestro papá, a la mamá que nos dijo, y buscábamos de dónde hablar, pero que faltaba qué decir, faltaba qué compartir, faltaba cómo transparentar nuestros corazones. Eso es el tiempo se llama del primer amor. Acontece que en la mayoría de los matrimonios, miren estas estadísticas, duras, 98% de los matrimonios después del 10º año ha perdido su primer amor. Ya llega el esposo y la esposa le dice, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. Punto aparte. Se acabó la historia. Ya no hay la charla. Ya no hay ese que quieren charlar y querían. Ya no. Se convirtió en una costumbre del uno para el otro. Tal vez hasta responsabilidades, si podemos ser muy responsables. Y eso es lo que estaba diciéndole el Señor. Yo conozco de tu trabajo, yo conozco de tu obra, yo conozco de tu esfuerzo. Yo conozco, ¿y sabe qué? Una esposa podría decirle a su esposo, yo conozco de tu esfuerzo, yo conozco de tu trabajo, yo conozco de todo lo que estás sufriendo por nosotros, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me dices una palabra de cariño, una palabra de amor, una palabra de aliento. Somos como dos amigos que estamos conviviendo en la misma casa y casi ni amigos porque ni siquiera hablamos. Ya no sabemos qué está sintiendo el uno en el corazón del otro. Ya no sabemos si hay tristeza, si hay dolor. Ya no sabemos si es que la persona es feliz o no lo es. Ya no sabemos. Antes mirábamos, ¿qué te pasa? ¿Qué aconteció? Veo en tus ojos esa tristeza. Quisiera saber aquello que esconde tu mirada y tus labios callan al hablar. Mira los pelados tomando nota, ¿no? Ya está solo la responsabilidad, está solamente ahora la costumbre. Y eso le había pasado a la iglesia de Éfeso. Trabajaba para el Señor de día y de noche. Trabajaba en la iglesia de día y de noche. Pero ya no había ese anhelo por conocerle. Ya no hablaban con Él. Escuche bien ahora lo que voy a decir. Voy a hacer una curva de aterrizaje forzoso. Me alcanzó el tiempo. El Señor dejó unos termómetros ahí en el matrimonio que nosotros podemos un poquito irradiarlos también en nuestra comunión con el Señor. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál es el síntoma, el termómetro que debe encenderse cuando una mujer perdió su primer amor? No quiero que salgan peleando aquí, ¿no? Nomás así calladitamente para resolverlo el problema, no para pelearse, ¿eh? Una mujer cuando pierde su primer amor no se puede sujetar. Por eso el Señor le dice, por lo demás, hermanos, los maridos que amen a su mujer y la mujer que respete a su marido. En ese verso encierra todo el secreto de la felicidad en el matrimonio. El mayor desafío para una mujer es sujetarse a su marido. Pero cuando ella ya perdió su primer amor, ya no se puede sujetar. Ya le estorba tener que contarle, decirle, compartir para tomar las decisiones. Quisiera tomarlas sola. Ya no quiere que decirle, mira, te comento esto, y él dé su opinión para ver qué opina, cuál es su posición. ¿Por qué? Porque perdió su primer amor. Ya no, antes contaba todo. Te cuento que quiero respirar más rápido, ¿no? Ya respire, mi amor. Todo se compartían, todo por eso dice sujetados los unos a los otros en el amor de Dios. En un transparentar lo que siento, lo que pienso, los sueños y las misiones ya no son mías, son de dos. Por eso dice la palabra del Señor. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo no lo digo por el esposo y la esposa,
Lo digo por Cristo y la iglesia. Y el Señor le está diciendo a la iglesia: yo veo tu trabajo, tu arduo trabajo. Yo veo cómo cuidas de la palabra, de la doctrina. Veo que aborreces la obra de los nicolaitas, eres disciplinado, disciplinada. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no estás más interesado en conocerme. Ya no estás más interesado en participar tus decisiones conmigo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Cuando una mujer pierde su primer amor, lo primero que le cuesta es sujetarse a su marido. Y empieza a faltarle el respeto. Faltarle el respeto porque ahora empieza a tomar decisiones sin la participación de su marido. Y eso es una falta de respeto. Varias dijeron, me tincaba no venir. Varias veces les he mencionado. Y si hablo fuerte, yo, pastor, le he faltado el respeto porque él habla fuerte también, ella no dejarse. No, es faltarle el respeto. Es faltarle el respeto. Responderle mal, no responderle. ¿No? A veces el esposo dice, mi amor, decirle a tu padre que no me hable lopa este. Es faltarle el respeto. Y cuando se pierde el primer amor, esos son los termómetros que disparan. Escuche bien ahora, agárrese fuerte, mi amado hermano. La palabra del Señor dice que el marido debe amar a su mujer, tratarla como a vaso más frágil. No seáis ásperos con ellas. Cuando un hombre pierde su primer amor, ya no puede hablar con dulzura. Se vuelve limoncito, agrio el hermano, torpe. Se le dice, ya, otra vez, ya, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Cuánto querés? No te estoy pidiendo. ¿No? Torpe, duro. Ya no tiene cuidado con ese vaso más frágil. Ya es un hombre que no está de conquista. Es un hombre que cree que ya conquistó y ya está todo conquistado. Se acabó. Y dice la palabra del Señor, arrepiéntete de donde has caído, porque si no voy a quitar el candelero de su lugar. Quiero decirle, mi amado hermano, que ese es el riesgo y el peligro más grande que corre un matrimonio. Perder el primer amor y creer que todo va a continuar igual o va a continuar bien. Déjeme decirle que todo va a ir de mal en peor, que se van a distanciar cada vez más. Por eso dice la palabra del Señor a la iglesia, arrepiéntete de donde has caído porque te estás alejando de Dios. Escuche bien ahora, estás tomando decisiones sin preguntarle a Dios porque perdiste tu primer amor. Ahora querés hacer lo que te da la gana. Mira lo que voy a decir ahora. La iglesia de Éfeso recibió esa carta del apóstol Pablo. La carta que reciben luego en Apocalipsis es una carta de segunda generación. ¿Sabe qué significa? Estos que estaban aquí ya estaban viejitos allá. Los que tenían 40 tenían 80. Y los que nacieron estaban ya por los 30, los 40. Era otra generación. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que entender? Que esa primera generación no fue capaz de transmitir, enseñar, instruir el amor a la segunda generación. No le pudieron enseñar a sus hijos a amar de verdad a Dios. Le enseñaron a obedecer, a ser disciplinados, a ser religiosos, pero no a conocer a Dios, a tener un encuentro personalísimo con Dios, a no tener el Dios de mi padre, sino decir mi Dios. Me dijo, no le digo a mi papá, está bien que le diga a su papá, pero pueda decir, me dijo el Señor, me encontré con el Señor, hablé con el Señor, tengo yo una comunión con Dios. Pero la iglesia, mi amado hermano, que tenía ese ataque tan grande de esa religión tan fuerte en Éfeso, que era de la diosa Diana, era una religión, escuche bien, agárrese muy fuerte, y usted va a entender por qué Pablo dice a Timoteo lo que le dice con el tema del orden que tenía que haber en la mujer. La religión de la diosa Diana era una
una religión que era gobernada por las mujeres. La diosa era mujer. Y los hombres estaban al servicio de las mujeres. Y ellas eran las que mandaban. Y entonces el apóstol Pablo se enfrenta fuertemente contra esa cultura tan fuerte que había en Éfeso. Y como era tan influyente, se irradiaba todo el Asia Menor. De tal manera que esta religión era terrible. Parte de, yo voy a tratar de decirlo muy decorado, las sacerdotisas, parte de su servicio sacerdotal era tener relaciones sexuales con los feligreses. Era una promiscuidad de terror. Era una perversidad terrible. Por eso dice, y aborrecen la obra de los nicolaitas. Los nicolaitas era una corriente de un falso maestro, Nicolau, que enseñaba de que no había ningún problema con el tema de la inmoralidad sexual, que podíamos seguir siendo cristianos y seguir siendo adúlteros, fornicarios, lascivos, mentirosos, herejes, lo que usted quiera. Él decía, tú puedes seguir pecando y aún así seguirás e irás al cielo. Era una tolerancia a la inmoralidad. Era un convivir con la inmoralidad. Y el Señor le dice, pero tengo esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las sacerdotisas de la diosa Diana utilizaban un vestido con un seno descubierto y se rapaban el cabello. Eran pelonas. Y así se las reconocía como sacerdotisas. Y eran, escuche bien, y parte del culto de los hombres que venían para recibir sus servicios sacerdotales, traían joyas de oro y las llenaban de joyas de oro. Por eso el apóstol Pablo les dice, miren, ¿saben qué? Ustedes no se vistan con joyas, vestidos ostentosos, perlas preciosas, que vuestra vestimenta sea el ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Sabe qué le está diciendo? No le está diciendo que no se arregle. Ya alguien interpretó mal y no las dejaba ni peinarse a las pobres hermanas, digamos, ¿no? Hay iglesias que no las dejan, digamos, ¿no? Lo que estaba diciendo es, a Dios le interesa cómo está vestido tu corazón. De un espíritu afable y apacible. No hay secreto más sublime, hermoso, precioso que puede recibir una mujer como consejo de las mayores, de las ancianas en la casa del Señor, que decirle, ¿sabe qué, mi amada hermana? Esas chicas que están yendo al altar, ¿sabe qué? Decirle, te voy a dar el secreto de los más poderosos y más grandes para tu matrimonio. Siempre ten paz en tu hogar. Escuche bien lo que voy a decir. Cuando una mujer hace que su casa, su hogar, no importa, mi amado hermano, si es de un piso, de 2 pisos, medio piso, tapera, jatata, no importa. Si adentro hay paz, se convierte en un palacio para ese hombre. ¿Y sabe qué pasa? Llegan las 6 y empieza ya a querer disparar a su casa. ¿Sabe por qué? Porque encuentra paz en su casa. Quiere llegar a su casa. Pero mi amado hermano, si es que en su casa lo esperan, ya con los guantes, no va a querer llegar. Va a pedir horas extra. El jefe, no hay nada más para hacer, yo se lo barro, digamos. No quiero ir a mi casa, digamos, me tundean cada vez que llego, digamos, ¿no? Ya no quiero llegar, estoy sufriendo, sufro. ¿Sabe por qué? Porque no hay paz en su casa. Y sabe que es necesario que entendamos eso. Por eso el Señor les dice, ¿saben qué? Era una idolatría tan terrible, escuche bien, que cuando ya escribió el apóstol Juan, la iglesia de Éfeso estaba golpeada. No le entendió bien a lo que recibió. No pudieron transmitir a sus hijos, no le pudieron enseñar del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre. No le pudieron transmitir. Él le dice, han perdido su primer amor. Y está hablando del amor ágape.
Le enseñaron de todo, le enseñaron religión, le enseñaron normas, le enseñaron leyes, le enseñaron limitaciones, le enseñaron una religión, pero no les transmitieron el amor, el anhelo por la presencia de Dios, el conocer a Dios personalmente. Qué hermoso poder decir que nuestros hijos conocen ellos a Dios, que su relación es de ellos con el Señor. No es, mi papá dice, no, que está bien que se acuerden de lo que les enseñamos. Estoy queriendo decir que ellos deben tener un encuentro personal con el Señor, porque si no, les va a costar enfrentar la vida. Todo lo que va el enemigo a urdir y tramar. Y había algo muy difícil aquí que tuvieron que enfrentar los efesios, y fue un tema de idolatría. ¿Sabe que al final de cuentas la esencia de la idolatría es una independencia hacia Dios? Es una emancipación. Es poner a algo o a alguien en el lugar de Dios, y puedo ser yo mismo. Los efesios empezaron a tomar decisiones por sí mismos, sin tomar en cuenta a Dios. Se sentían tan sabios, tan pudientes, que no necesitaban de Dios. Y la segunda generación no pudo entender esa necesidad de Dios, que ahora se encontraba una iglesia que estaba sufriendo algo muy grave. Había perdido su primer amor. Así como un hogar que ha perdido su primer amor está en riesgo de quebrarse, divorciarse, separarse, en grave riesgo, mi amado hermano. Así lo está una iglesia que ha perdido su primer amor. Una iglesia que se está manejando por leyes, por religiosidad, y no por ese conocimiento de Dios. No sabe cuánto yo me gozo, mi amado hermano, cuando yo veo a los jóvenes. De verdad, le damos gracias al Señor con mi esposa, a los pastores. Cuando vienen los jóvenes nos dicen, pastor, ¿cuándo hacemos una vigilia? ¿Cuándo la próxima? Estamos saliendo de la vigilia y me preguntan, ¿cuándo la próxima? Y yo, aleluya, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque están disfrutando de la presencia de Dios. Están aprendiendo en la presencia de Dios. Y eso es importante, mi amado hermano. Que nosotros no seamos religiosos, que seamos hijos de Dios, que tienen una comunión con Dios, que no venimos a la iglesia del Faro y no conocemos a Dios. Eso sería triste, terrible. Hermoso es que usted pueda decir, yo voy a la iglesia del Faro y conozco a Dios. Hoy hablé con Él y me dijo, qué hermoso escuchar eso. Me dijo el Señor. ¿Sabe? Cuando vienen los pelados y me dicen, me dijo, a ver, suena dulce saber que ellos están creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando los padres vienen y me dicen, ¿sabe qué, pastor? Estuve orando y he sentido en mi corazón que Dios me dijo esto. Aleluya, gloria a Dios, porque es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Le dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Para el matrimonio, misma receta, mi amado hermano. Acuérdese de cuando era novio, del primer año, del segundo año. Acuérdese y vuelva a hacer esas obras. Si traía serenata, agarre su charango y empiece de nuevo. Haga las primeras obras. Eso que enamoró a su esposa. Hay una posición, mi amado hermano, tan triste de creer que cuando ya nos casamos ya no tenemos que conquistar a nuestra esposa. Déjeme decirle que el desafío más grande y más varonil y más intenso y sublime es mantener enamorado el corazón de una mujer. Conquistarla para llegar al altar, vaya y pase. Mantenerla enamorada es el tema. Eso es solo para hombría al máximo. Los michis no van a poder. Hay que mantener. Y eso se mantiene con tiempo, con detalles, con ser proactivo, intencional
Poder separar un tiempo y decir, mi amor, te quiero invitar. No, pero muy caro eso. Mi amor, te llevaría a ese, no sé ni cómo se llama, ese hotelito de Dubái. Pero son muchas horas de viaje. Y es que el hermano de uno. Pero te he traído este lugar más típico, hermoso. Parte de nuestra cultura. Las Petillas Bar. Restaurant, ¿no? El hay los hermanos en Las Petillas, no importa. Lo importante es que usted tenga ese tiempo. Si usted lo hace con amor, lo hace con delicadeza, le dice cosas bonitas y hermosas, el lugar se iluminará aunque no tenga luces. Pero si usted la lleva al lugar más caro de Santa Cruz y llega con su trompeta, digo, con su mal humor, torpe, ¿no? Ya te traje, dijo el pastor. A ver, pues si él me devuelve lo que estoy gastando, digamos, ¿no? ¿No? Y pobre que estés aburrida mañana, ¿no? No resulta esto y voy a hablar con el pastor que me devuelva. No sirve de nada. Pero si usted lo hace con amor y sigue esos detalles y pone esa dulzura en sus labios, usted va a mantener a su esposa enamorada y va a mantener ese primer amor. Así también es en el Señor. Yo debo mantener esa pasión en mi corazón por conocerle, por buscarle, por saber de Él, así como cuando me lo presentaron. Señor amado, yo te doy gracias. Ayúdanos, Señor amado. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando caminamos con indiferencia, Señor. Perdónanos, Señor amado, cuando creemos, Padre, que no te necesitamos, que podemos solos, Señor, que es con nuestra sabiduría, Señor, que es con nuestra inteligencia. Ten misericordia de nosotros, Señor amado, y ayúdanos a entender que a cada paso necesitamos de ti, que no hay nada más dulce que conocerte, que es refrigerio para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra carne, para nuestro cuerpo, Señor. Gracias porque un día nos miraste, Señor. Gracias porque un día nos encontraste. Perdidos estábamos, sin rumbo, Señor, y sin esperanza. Pero tú nos miraste, Señor amado. Nos tomaste de la mano y nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Y no lo merecíamos, no lo merecemos, Señor. Por eso en esta hora queremos pedirte perdón, porque hemos sido indiferentes contigo, Señor, porque no te hemos buscado con amor, Señor, con ese primer amor, Señor amado, porque hemos puesto por excusa nuestras obligaciones, que no tenemos tiempo, que estamos en problemas. Ten misericordia de nosotros, Señor, que podamos salir de ese error y de ese engaño, que podamos entender que no es con espada ni con ejército, que es en tu presencia, Señor, es con tu Santo Espíritu, Señor amado, que venceremos, que conquistaremos, que derribaremos murallas, Señor amado. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo. Hoy ha venido en busca tuya, Señor amado, no de un hombre, Señor amado. Por eso te pido que tu palabra, Señor, tu palabra, se grabe en sus corazones como un sello, Señor. Que puedan ponerla por obra, Señor amado, no mañana, hoy. Tanto lo que hemos visto, Señor, nuestra comunión contigo, como nuestra comunión en el hogar, en la familia. Que cada padre pueda, Señor, cada madre, cada esposo, cada esposa, pueda volver a su primer amor. Y con ese primer amor puedan criar a sus hijos, tomar atención y detalle con ellos, con su esposa, los esposos, y con sus hijos, tiempo, Señor, para conocerles y quererles conocer. Más allá del esfuerzo y el sacrificio por la provisión, por el bienestar, por la comodidad. Tú le pediste a los efesios que vuelvan a su primer amor, porque estaban en peligro.
Ayúdanos a nosotros, Señor, a permanecer en nuestro primer amor, Señor amado. Volver, buscar, recordar. Padre, bendice, Señor, el entrar y el salir de tu pueblo. Cada hijo tuyo, Señor amado. Bendice, Señor, te suplico la obra de sus manos. Que no falte la provisión en cada hogar, Señor. Que haya la provisión, Señor, para cada obligación, Señor amado. Para cada compromiso, Señor. Para cada responsabilidad. Bendice, Señor amado. Así también te pido que tú bendigas, Señor, tu casa. Bendice las ofrendas, los diezmos que tu pueblo trae. Lo hace con corazones agradecidos, reconociendo que tú eres Dios, que es provisión de tu mano. Y te suplico, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiga a su hermano que está a su lado. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.